Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera edición de su programa Campanazo, que se transmite a través de las redes sociales de nuestro canal Latitud Sur. Y para nuestro programa, como siempre, estaremos con Omaira hablando de temas de coyuntura internacional, nacional y local, siempre desde la perspectiva del Cusco. Y también tenemos una interesante entrevista con un amigo, Guillermo Valdizán, quien recientemente ha presentado un informe sobre la vulneración de los derechos culturales en el Perú. Así que tenemos un programa muy interesante y les agradecemos mucho poder verlo y, por supuesto, que lo compartan, que lo puedan difundir. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Campanazo. Y seguimos con nuestro programa Campanazo en esta tercera edición y estamos otra vez con Omaira, con quien vamos a hablar de los temas de coyuntura. Omaira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, un poquito con la garganta, pero bien dentro de todo. Gracias Ya. por la invitación nuevamente, Álvaro. Sí, pues está haciendo mucho frío en el Cusco, ¿no? Sí. O un clima más bien muy variado. Muy variado, diría yo. Exactamente. A ver, cuéntanos qué temas tenemos para Bueno, hoy. hoy día vamos a comenzar primero con dos noticias internacionales que han sido relevantes en este tiempo que hemos estado un poco sin presentar muchas noticias, pero que nos han impactado. Primero es continuar hablando un poco de la ofensiva militar que Israel continúa haciendo a Gaza, ¿no? Y cómo esto también sigue siendo una situación humanitaria de vulnerabilidad y una guerra que nos tiene como se dice, está presente, pero creo que todavía las personas no estamos conscientes de que estamos en un proceso de guerra. Es una guerra colonial terrible donde hay limpieza étnica, ¿no? Prácticamente esta ofensiva que tenía como pretexto la presencia de Hamás, en realidad es una ya ocupación total del territorio y la desaparición prácticamente del territorio del pueblo palestino, ¿no? Eso es lo que estamos viendo con todo lo que eso implica y lamentablemente, bueno, no nos debe sorprender con el apoyo norteamericano principalmente, que ha vetado todas las resoluciones que van en contra y creo que es más consensual que nunca el caracterizar lo que está haciendo Israel como genocidio en Gaza, ¿no? Y además no se quieren contentar con Gaza, sino con el otro sector que es Cisjordania también, ¿no? Quieren ocupar todo el territorio palestino y es una tragedia realmente, ¿no? Miles de personas, niños muertos, en fin. La hambruna también. La hambruna, como ¿no? Una forma también de extorsión y manipulación también. ¿No? Y de asesinato, y finalmente, ¿no? Claro, es una forma sistemática de asesinar personas, incluso, y cruel, muy cruel además, ¿no? A través del hambre. Sí, terrible eso. Y sobre todo porque estamos en una época donde hay mucho consumo de redes sociales, de información, pero aún así las personas todavía no entramos en esa sensibilidad de ser conscientes que estamos en una guerra y hay que tener una posición también. Claro, y esto cuestiona nuestra idea de la humanidad, ¿no? ¿Qué cosa es ser humano finalmente? Esos son seres humanos las personas que perpetran esto. Y en el caso del Cusco, aunque no lo creas, este es un tema muy delicado, porque aquí suele haber un turismo israelí, particularmente soldados que vienen a hacer, no sé, pues sus vacaciones, y hemos tenido varios, hemos tenido varios conflictos, hemos tenido varios enfrentamientos con la población, con la gente que ha querido manifestarse, que como tú dices no ha sido mucha, pero sí ha habido intentos de manifestarse y bueno, ahí acá te estrellas pues contra estos personajes, muchos de ellos con formación militar y que ejercen violencia. Claro, sí, he visto también que hay negocios con las banderas israelíes, sí, ¿no? Sí, Entonces sí. es como... El turismo siempre por delante, no importa qué tipo de turismo. No estoy en contra del turismo, pero así como en todas las actividades hay economías ilegales, mafiosas, hay economías legales, solidarias. En fin, el turismo también puede en algún caso ser de otra forma, ¿no? Deshumanizar también. Exacto. ¿Qué otros temas tenemos en Bueno, internacional? continuamos también con una noticia que arremetió la semana pasada, que fue la quema del Congreso en Nepal, ¿no? Que fue sobre todo por, de alguna manera, limitar el uso de redes sociales a la generación X, ¿no? A los jóvenes de esta ciudad y pues obviamente el ministro, ¿no? Se retiró, quemaron el Congreso y para los jóvenes fue como muy emblemático verlo en redes sociales porque todos posteaban y decían, ¿cuándo pasa acá en Perú? ¿No? Pero eso sucedió también en Nepal. Claro, y eso, digamos, no solamente ha ocurrido en Nepal, ¿no? Sabemos que hay otros países donde también se están produciendo movilizaciones, particularmente de jóvenes que usan además
esta estética de este anime, es anime, ¿no? Sí, anime, que es One Piece. Creo que también es manga, eso no lo tengo muy claro. Creo que es manga. Ya, no, es que también hay anime, ¿no? En la tele Sí. se ve esta serie, ¿no? Y donde los personajes como que se rebelan contra todas formas contra el autoritarismo, ¿no? Y en el caso peruano eso también ha pegado, efectivamente, ¿no? Hemos visto estas banderas desplegadas en las recientes movilizaciones contra la reforma de pensiones en el Perú, ¿no? Creo que es bien interesante ver este tema. Algunos sectores de ultraderecha han querido plantear que esta es una rebelión contra un gobierno comunista, marxista y no sé qué rollos, pero ninguna cosa más falsa, ¿no? Hay una debilidad de esa república, que antes era una monarquía, donde efectivamente hay un partido comunista que participa, que estuvo alzado en armas, y que, bueno, llegaron a conformar esta república y al parecer las cosas no han cambiado como se esperaba, no se han cumplido los compromisos de parte de todas las fuerzas, mucha corrupción y el detonante, ¿no? Claro. Prohibir el uso de algunas redes sociales, y eso ha hecho que los jóvenes finalmente salten, lo que nos muestra las características de las nuevas manifestaciones, de las sensibilidades, de las subjetividades de los jóvenes. Y sobre todo porque las plataformas virtuales se vuelven espacios de organización ahora, ¿no? Entonces el Discord, ya no solo X. Y de comunidad, ¿no? Exacto. Porque, bueno, en una sociedad donde las comunidades, la realidad, todos estamos enfrentados entre todos, pues las identidades se construyen en esos espacios, ¿no? Y claro, la gente tiene una lealtad, y que alguien vulnere también esos espacios, supongo yo, que hace que se produzcan estas reacciones, ¿no? Sí, y pasando también a las noticias nacionales, que vamos un poco a profundizar después con esto, sí. Tiene que ver también con el cuarto permiso para los cuartos retiros de fondos del FP, sí. perdón, y eso también como en Lima ha generado también mucho organización social, marchas, ahora tenemos una marcha este fin de semana, ¿no? Y también hay ahí una cuestión no solamente de quienes reciben el FP, sino también de quienes han pensado en su jubilación, están pensando en estar en planilla, en contratos, o quienes también no se sienten parte también de esa defensa, ¿no? Claro, ocurre que hemos tenido un cuestionamiento muy grande de este sistema de pensiones, donde hay, por ejemplo, ¿no? Las empresas que reciben estos fondos de los trabajadores, para empezar, tienen una comisión fija y ellos juegan con ese dinero en la bolsa, juegan, ¿no? Y pueden perder tu dinero. Tu dinero puede perder rentabilidad, pero ellos no pierden su rentabilidad. Ese es un primer problema, ¿no? Segundo, que efectivamente, digamos, las pensiones son miserables, y esto en la pandemia y en la crisis que hemos vivido originó que la gente demandara y que se cediera la disposición de esos fondos, ¿no? Y claro, se plantea una reforma promovida principalmente por el fujimorismo, apoyada por Alianza por el Progreso y otras fuerzas en el Congreso, que finalmente no resuelve el problema de estos fondos, ¿no? No resuelve este problema, sino que todo lo contrario, refuerza un sistema abusivo que lo que hace, por ejemplo, es que todas las personas tengan que aportar desde los 18 años, todas, ¿no? Que todas las personas independientes tengan que aportar obligatoriamente. Se alarga el periodo de jubilación, ¿no? Entonces, y se sigue manteniendo esta lógica de que ellos ganan, porque además se sabe que muchos de estos funcionarios, de los funcionarios de las AFPs, que además responden y pertenecen al capital financiero, es decir, a los 4 o 5 bancos oligopólicos que hay en el Perú, ganan sueldos exorbitantes. Y al final, ¿no? Nos obligan a estar en el sistema obligan a los independientes, ¿no? Y los jóvenes y también las personas mayores son perjudicadas. Entonces, creo que claramente esta reacción de los jóvenes, particularmente en Lima, acá en Cusco también el fin de semana hay manifestaciones al respecto, aunque ha habido cambios, ha habido retrocesos de estas fuerzas, se han asustado con lo que han visto en Lima, ¿no? Particularmente, entonces han retrocedido, ¿no? Han retrocedido en varios de los aspectos de esta norma. Pero, y hay que decirlo, ¿no? Este sistema, que en realidad debería ser un sistema solidario para que en el Perú ninguna persona mayor
pase hambre cuando es mayor, sea cual sea su circunstancia. Es un sistema solidario, es producto de la conquista de los derechos sociales. En el Perú se privatizó con Fujimori, ¿no? Entonces lo que tenemos es la ONP y las AFPs, ¿no? Y todos quieren que todo se vuelva AFPs, ¿no? Yo particularmente, por ejemplo, siempre, a pesar de que es un riesgo muy grande, he puesto ¿no? He aportado en la ONP, que es el Sistema Nacional por Principios. También, por posición política. Sí, bueno, eso, ¿no? Interesante, vamos a ver cómo termina esta historia de la cual los perpetradores, los impulsores de la reforma de pensiones han terminado retrocediendo, desdiciéndose, mostrando lo que son, ¿no? Bueno, sí, y continuando también un poco, recuperando un poco esta conversación que teníamos hace un momento de cómo los jóvenes están viendo los procesos políticos o los procesos de gobierno, López Aliaga mencionó que generaría como mártir a Charlie Kirk, ¿no? Que es como un influencer. No, le va a hacer un homenaje, ¿no? Y le va a hacer un homenaje en el Parque de las Aguas, ¿no? Lo cual también habla mucho de cómo estos personajes de redes sociales, personajes de alguna manera le dan cabida desde una visión más desde la derecha, más desde el conservadurismo, ¿no? Y que eso también obviamente hace entender que vienen políticas desde esa forma, ¿no? Claro. Políticas públicas, políticas locales. Y bueno, es lo que está pasando en Lima y que también ha generado como mucho debate, porque cuando hubieron, por ejemplo, en la protesta social o el estallido social, nunca se habló de homenaje de ningún espacio de gobierno, y ahora un X que está en otro país que no tiene mucho que ver en realidad o habrá influencia, pero un gobernador como el de Lima le da cabida. Un alcalde, claro, un gobernante del caso. Y efectivamente, este señor era un influencer, aliado de Trump, que promovía el uso de armas, que decía y hablaba de los migrantes, de los latinos, no sé qué, de una manera muy agresiva. No sé si vieron el video, pero es horrible, ¿no? Está hablando y le disparan en el cuello, ¿no? Y lo matan. O sea, se ve eso en público. Y bueno, mucha gente podría decir él ha muerto en su ley, ¿no? Y hay toda una discusión también ahí para decir que ha sido la ultraizquierda la que lo ha matado, que no sé qué. Entonces, claro, Porky, que además estuvo hace poco en Madrid diciendo que Europa y España particularmente debería reconquistar América Latina, o sea, tiene ese tipo de mensajes, ¿no? Este señor que se parece cada vez más a Milei, ¿no? Y bueno, que va a ser candidato también presidencial. Y que va de candidato presidencial y que nos quiere obligar a que le compremos acá su tren, ¿no? O que tengamos tren de cercanías, esas chatarras, que se ha demostrado además que son realmente chatarras. Bueno, sigue siendo uno de los favoritos en las encuestas, ¿no? A nivel nacional. A nivel nacional. Y justamente ahora que hablas del tren, justo acabo de ver todo este proceso de protesta y complicaciones que ha habido en el turismo en Machu Picchu, ¿no? Sí. Que casi también nos puede hacer perder el emblema de ser una de las maravillas del mundo, ¿no? Sí. Entonces, no claro, y ahí otra vez vemos los problemas que ha traído un régimen, un modelo que está en crisis, ¿no? Tenemos un monopolio en el uso de las vías por la privatización en la época de Fujimori. Teníamos un hotel igual que digamos, hay una resistencia a dejarlo, y ahora todo este problema por los boletos también, ¿no? El acceso a la ciudad de la Machu Picchu, y finalmente todo este lío con Concetur, principalmente en torno a la vía Jaira-Mingan, que debe ser una de las vías más caras del mundo, sí. ¿No? Y que, bueno, digamos, se vencía su concesión, ya se venció, mejor dicho, la concesión, y ellos han querido permanecer ahí. Bueno, y la discusión se ha caldeado porque, claro, todos ven a Machu Picchu como la gallina de los huevos de oro, todos. No es una mercancía, no es un bien, no es parte de nuestro patrimonio cultural, de nuestra identidad, es una mercancía. Entonces, tanto, como diría Cinesio López, pirañas y tiburones quieren ver cómo se quedan con un pedazo, ¿no? Y lamentablemente lo que tú dices, esta pérdida de ser una de las maravillas modernas, contemporáneas, modernas, tiene que ver con que hay una posibilidad de que Machu Picchu se esté destruyendo, que los servicios sean un desastre, ¿no? Los problemas que hay con los turistas. Entonces,
y no han podido resolver esto las autoridades, ¿no? Escuchaba al alcalde de Machu Picchu, si no me equivoco, sí, al alcalde de Machu Picchu, decir que iba a haber una reunión entre las empresas que están en disputa y que él no iba a poder intervenir en esa reunión y solamente podía agradecer la buena disposición de las empresas que ojalá se pongan de acuerdo. Entonces, ¿en qué estamos, no? Es increíble, ¿no? Entonces, esto tiene que cambiar. Se ha planteado varias soluciones, ¿no? Machu Picchu como que realmente tenga una autoridad autónoma, que pueda decidir cosas. Creo que acá también está la idea de lo público, o sea, no se trata de tener cientos de empresas ahí pequeñitas o que cada uno sea empresario, sino que este es un bien público y que, digamos, ojalá haya la posibilidad de una empresa pública que pueda, ¿no? Y que los beneficios esos vayan a la ciudadanía, a la gente que vive cerca, pero también es, como decimos, un bien nacional, ¿no? Y base de nuestra identidad. Pero parece que a alguna gente no le interesa más que ganar dinero y no le importa si se lleva de encuentro el propio patrimonio cultural, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Gracias, Álvaro. O sea, de alguna manera como que también nos has ampliado un poco las noticias y también agradecerles a quienes están quedando, y ya viene también la presentación de la cronología, ¿no? Con Guillermo Valdizán en el siguiente segmento, así que igual lo pueden encontrar en la página web de Nuestro Sur y nada, gracias. Listo, gracias, Omaira. Y seguimos con esta tercera edición de su programa Campanazo, de nuestro programa Campanazo. Y para la segunda parte de nuestro programa, que consiste en una entrevista, hemos invitado a Guillermo Valdizán. Guillermo es sociólogo, artista, él vive en Lima y recientemente ha publicado con la Asociación Nuestro Sur una cronología de las vulneraciones a los derechos culturales de la coalición dictatorial en Perú 2022-2025. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal el Cusco? Un gusto estar acá, gracias por la invitación. Más bien ya estaba viendo los programas anteriormente y qué bueno que haya posibilidad de poder conversar ahora. Sí, justo tuvimos estos días la presentación de esta cronología, muy interesante porque vemos cómo en el Cusco y en el Perú en general se están vulnerando estos derechos, pero bueno, de eso vamos a hablar en un momentito. Lo primero que queremos es que te conozca la ciudadanía del Cusco. Este es un programa que emitimos aquí en el Cusco, va en su tercera edición. ¿Qué tal, Guillermo? ¿A qué te dedicas tú? Tú eres sociólogo, pero además eres artista, eres activista de este mundo de la cultura viva, de lo que se llama la cultura viva. Hay una red además de esto. Cuéntanos un poco de ti. Sí, bueno, en general yo digo que soy mil oficios, ¿no? Yeah. Que es, estudié sociología, que es una forma de ser mil oficios. Estudié artes, que es otra forma de ser mil oficios. Y cuando uno ya entra al campo profesional, ahí a chambear, también en realidad estás constantemente trabajando en distintos proyectos, puedes cruzar por distintas zonas, ¿no? Entonces, mucho tiempo después de que yo pasé por las aulas universitarias, empezó a mencionarse este concepto de gestión cultural, ¿no? Que en cierta forma, más o menos, es una manera de articular ambas naturalezas, pues la naturaleza de las ciencias sociales con la naturaleza del desarrollo de proyectos culturales, ¿no? Y bueno, en general yo provengo de las artes visuales, ¿no? Pero desde ahí hemos trabajado siempre en colectivos, hemos hecho espacios de trabajo de murales colectivos, hemos trabajado talleres en comunidades, y desde ahí es que nos hemos aproximado al movimiento de cultura viva comunitaria, que es el movimiento donde ya hace más de 10 años venimos aportando, ¿no? Desde ahí. Pero tú también estás en el activismo político, ¿no? O sea, digamos, es la sociología, la cultura y la política. O sea, políticas culturales, las políticas en el país, en fin, esas son tus preocupaciones. Sí, para ser más concreto, el año 2000, nosotros, siendo estudiantes de la Escuela de Bellas Artes en Lima, que la Escuela de Bellas Artes queda a una cuadra del Congreso, decidimos tomar la escuela. De ahí para adelante, he militado desde el ámbito cultural hasta ahora, ¿no? Claro. Tú tienes varias publicaciones también.
has publicado poesía, has publicado también un libro que se llama Catatay sobre las políticas, historia de las políticas culturales. ¿Qué otros publiqué? Cuéntanos un poquito de ese trabajo que haces en distintos niveles igual, ¿no? Poesía, ensayos, en fin. Sí, la poesía yo la he hecho desde que era muy joven y recién en los últimos años me he animado a publicar, ¿no? Me he tomado mi tiempo para poder hacerlo. Y que recién ahora siento, es que para hacer poesía hay que afirmar una voz propia que a veces demora en llegar, ¿no? Claro. Entonces, sí, recién ahora he sentido que tengo ya la necesidad de poder publicar. He publicado 2 libros ahí, Plazos Traicioneros y el último que se llama La Potencia, ¿no? Y ya en ciencias sociales, más por el lado de políticas culturales, que es donde yo más me he especializado, ahí hemos sacado 2 libros, uno que se llama Creación Heroica, Estrategias Comunitarias para enfrentar la crisis de la pandemia, y por otro lado, Catatay, que es un recuento de las políticas culturales en el país en la etapa republicana, ¿no? Y además con otros compañeros de América Latina y compañeras estamos conformando el grupo de trabajo de Claxo de Cultura y Políticas Culturales. Hemos publicado un libro hace año y medio y estamos por sacar el segundo libro acerca de, bueno, una visión de cómo están las políticas culturales en América Latina. ¿Y por qué la gestión cultural? ¿Por qué las políticas culturales? Un poco para entender por qué la cultura se vuelve tan fundamental y para ti, por qué se ha vuelto, es una vocación prácticamente, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, primero porque fue parte de lo que atrajo mi deseo de creador, ¿no? Yo no entré porque tenía grandes preocupaciones sobre el tema de las políticas culturales, sino porque dibujaba, pintaba, nos metíamos pues a hacer talleres, a hacer pedagogía también, ¿no? Desde el ámbito de las artes. Entonces, desde ahí desde ese deseo, desde esa vocación y con el ánimo de querer entre que aportar, pero también celebrar, ¿no? Es que yo entro, ¿no? Creo que la gran mayoría hemos entrado por ahí, ¿no? Pero ya en el camino te empiezas a dar cuenta de que las artes, las culturas tienen lenguajes, tienen herramientas que son potentes, que son poderosas y que juegan roles en la sociedad, ¿no? Claro. Y cuando te empiezas a dar cuenta de esa magia que tienes ahí entre manos, es que empiezas ya a reflexionarlo. Y además yo también he tenido personalmente una voluntad, una vocación por la política, ¿no? Entonces, esas 2 cosas que a veces que parece que la gente los viera como agua y aceite, en realidad cuando empiezan a conjugarse, cuando empiezan a entrelazarse, es que me llama poderosamente la atención querer continuar por ese camino, ¿no? Claro, ahora la cultura, digamos, todo es cultura de alguna forma. Bueno, todos dicen en todo hay política, pero una cosa es decir que en todo hay política y otra cosa es decir que la cultura lo es todo, en realidad. Prácticas, ¿no? Pero también, digamos, se asocia mucho al tema de las subjetividades y muchas veces las subjetividades como que han sido consideradas como reflejo, digamos, de otras cosas, ¿no? De las relaciones de poder, de las relaciones económicas, pero creo que en estos tiempos nos damos cuenta o nos vamos encontrando con que han sido fundamentales, ¿no? Y de hecho ahora hay una cruzada de la ultraderecha por hablar de una batalla cultural, ni más ni menos. Y además reivindican algunos teóricos de izquierda, ¿no? Como Gramsci, por ejemplo, para hablar de esa batalla cultural y de la importancia esta de disputar el sentido común, de disputar cómo entendemos el mundo, porque eso determina la realidad también, ¿no? ¿Qué nos puedes decir a ese respecto? Sí, ahí hay una reflexión que es necesario seguir profundizando, ¿no? Yo recuerdo que en comienzos del 2000, muchos autores peruanos, pero como parte de una tendencia internacional vinculada a los estudios culturales, planteaban que el campo de batalla, digamos, de este periodo neoliberal, ¿no? Eran los imaginarios, ¿no? Así es, claro. Hay que disfrutar los imaginarios, ¿no? Y creo que siendo muy importante eso, y abriendo una cancha, porque esa entrada abrió una cancha, siento que quedaron algunos pendientes, ¿no?
que se reflejan más o menos también en esta lógica de la batalla cultural, ¿no? Se asume que la batalla cultural es una batalla por posicionar ideas, ¿no? Y como anteriormente, a comienzos de siglo, desde el ámbito más progresista, se asumía que la disputa era por los imaginarios, ¿no? Yeah. Lo que habría que sumar a eso es que entre ideas e imaginarios hay un mundo concreto, hay un mundo terrenal, ¿no? Hay un mundo contradictorio, hay un mundo impuro, plagado de política, ¿no? También, que atraviesa todos esos espacios, ¿no? Y creo que eso es algo que se ha empezado a recuperar en la última década, por lo menos, ¿no? Y ya, por eso, por ejemplo, cuando nosotros decimos la importancia del tema cultural, lo decimos, para nosotros la gran pregunta de la cultura es cómo convivimos, ¿no? ¿De qué formas convivimos, ¿no? Claro. Y en esa convivencia estás encontrando contradicciones, estás encontrando condiciones materiales sobre las cuales también se asientan esas definiciones sobre qué imaginarios finalmente se posicionan, ¿no? No hubiera existido esta arremetida, esta crecida de los sectores ultraconservadores, ¿no? Neofascistas, etcétera, si no hubieran condiciones materiales que estuvieran provocando que eso tuviera sentido, ¿no? O sea, nadie se puede creer una mentira tantas personas al mismo tiempo si es que no hubieran condiciones que le dieran cierto sentido de realidad. Claro. Entonces creo que ahí hay un reto porque en los sectores de izquierda, progresistas, clasistas, etcétera, más bien lo que hemos tenido es un retroceso de ese campo, ¿no? O un habernos aferrado muy fuertemente a esta lógica de los imaginarios como cosas que se discuten fuera de como relatos que se discuten sin carne. Sin anclajes concretos, materiales, digamos. Sí, ¿no? ese es un reto que tenemos ahora, ¿no? Claro, me hace pensar mucho en este historiador Thompson que hablaba de economía moral, ¿no? Esa mezcla de esa dimensión, digamos, del comportamiento, pero que no está desligada de una economía, ¿no? De ciertos límites materiales, en fin. Y ya entrando a la publicación, que es además motivo de tu visita, ¿no? Y entiendo que también se está haciendo un curso sobre proyectos culturales. Cuéntanos un poco de esta cronología, ¿no? de vulneraciones a los derechos culturales, ¿no? En la presentación de este texto, por ejemplo, se muestra pues la importancia que el régimen actual le ha dado al tema de las políticas culturales, ¿no? O sea, tal vez sea lo más sistemático y organizado que haga este régimen, y eso habría que preguntarnos por qué, ¿no? Para tratar de comprender su importancia, ¿no? Y en qué consisten esas políticas culturales, ¿no? Respecto de otras, ¿no? Hablábamos de censuras, hablamos de desfinanciamiento de determinadas obras con criterios políticos evidentes, ¿no? Pero creo que hay un marco además mayor, ¿no? Estamos viviendo lo que decíamos, ¿no? Una batalla cultural desde la ultraderecha que además ha planteado enemigos, ¿no? La llamada ideología de género, revisionismo histórico, ¿no? El replanteamiento de los temas de la memoria, ¿no? O sea, se han hecho fundamentales, digamos, para la actuación de estos proyectos autoritarios, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre este trabajo, Guille? Sí, a ver, una de las cosas que hemos empezado a ver como conclusiones ya del trabajo que hemos hecho, que seguimos haciendo, dicho sea de paso, porque esa es una cronología que iniciamos sin la voluntad inicial de que sea una publicación. Empezamos a recopilar porque nos parecía importante que no quedara en el olvido varias de estas afrentas, de esas ofensas que se han generado desde esta coalición dictatorial, como le llamamos, ¿no? Entonces fuimos recopilando, pero después nos dimos cuenta de que ya había un sentido sistemático, ¿no? Que se apoyaba, creo yo, por lo que hemos detectado, en 3 elementos, ¿no? El primero es que, digamos, puede ser el más cotidiano, ¿no? Están buscando impunidad, ¿no? Y para buscar impunidad tienen que justificar los crímenes que hicieron desde el estallido social en adelante, ¿no? Y para poder justificarlo tienen que construir un relato que se pueda difundir, que se pueda repetir, como una mentira que se pueda decir muchas veces para que se termine de consolidar, ¿no?
Otro objetivo que hemos identificado es que quieren llegar los más, entre comillas, limpios posibles para las elecciones del 2026. Y en tercer lugar, y esto es lo más complejo, ¿no? Están en realidad trabajando para consolidar un proyecto de nación, ¿no? Y ahí esos tres objetivos en realidad son la respuesta de tres fuerzas distintas de la derecha peruana, ¿no? La primera, bueno, es Dina, es el Congreso, son las caras más visibles, ¿no? La segunda es aquellos que lo sostienen, ¿no? Incluyendo el ámbito mediático, incluyendo el ámbito empresarial, ¿no? Y la tercera son sectores que yo identifico más, al menos para poner un actor concreto, ¿no? Con la Coordinadora Republicana, ¿no? Con aquellos que han financiado Willax desde hace 13 años aproximadamente, ¿no? Es decir, aquellos que sí tenían un proyecto de país, a medias, nostálgico, lo que fuere, pero que sí tenían reaccionario, pero tenían pero ese proyecto anhelo, al final, ¿no? claro. Exacto. Y es cuando se han cruzado estos intereses, se estaban golpeándose entre sí, se estaban empujando entre sí, pero cuando cae Castillo, cuando entra Dina, cuando empiezan a alinearse, empiezan a alinear también lo que nosotros hemos llamado sus políticas culturales de excepción, ¿no? Y esas políticas culturales de excepción, lo que están buscando es replantear la memoria del conflicto armado interno, instaurar en la sociedad peruana una lógica contrainsurgente, ¿no? Asumir que estamos en una guerra y en esa guerra hay un enemigo interno y ese enemigo interno tiene que ser eliminado, ¿no? Y en tercer lugar, están tomando, ¿no? Esta ola que está viniendo también desde afuera, pero cogiéndola también con las tradiciones peruanas que tenemos de construcción de subjetividades, que es esta orden moral, ¿no? Este orden moral que busca, digamos, administrar los cuerpos, ¿no? Desde, en este caso, del ámbito peruano, desde lo que se ha denominado el orden tutelar, ¿no? Ese orden que establece, digamos, una jerarquía interna y que tiene como sus principales guardianes a las Fuerzas Armadas y a la Iglesia Católica, ¿no? Claro. Y sus variantes ahora, ¿no? Las iglesias evangélicas, pentecostales, etc. Y eso es lo que están queriendo instaurar como proyecto de nación, ¿no? Como elemento de construcción de una identidad nacional que nos convoque. Y para cerrar esa explicación, ¿por qué lo están haciendo ahora de esta manera? Nosotros también tenemos esta suposición. La construcción de nación del proyecto de país que estamos viviendo ahora, que es el proyecto neoliberal que se fundó en el 90, ¿no? Tuvo a un héroe en particular, un símbolo en particular, que era el emprendedor, ¿no? Así es. Que eso fue Hernando de Soto, de fin de los 80, comienzo de los 90, eso fue Fujimori, en fin, ¿no? Con la pandemia ya venía cayéndose un poco el relato, pero digamos, seguía siendo algo que cohesionaba, claro, ¿no? Vea los comerciales. Era creíble. Era creíble. Los comerciales de mi banco eran una... Claro, esta idea del éxito individual, que yo voy a lograr mis objetivos. Exactamente. Y voy a poder vivir como los ricos y famosos de Beverly Hills. Y que para todos eso es posible, ¿no? Y que para todos eso es posible, cosa claro, que era un engaño, pero lo que escondía era una precariedad, y esa precariedad empieza a romper ese relato en la pandemia, ¿no? Claro. En la pandemia. Y después de la pandemia es que empieza a recrudecer por la ola internacional, pero también por la crisis que estaba pasando el Perú en ese momento, empieza a aparecer esta impronta conservadora, ¿no? Cayéndose un poco, no eliminándose, pero cayéndose un poco el emprendedurismo, surge el conservadurismo y lo abraza, claro, este sector, ¿no? Porque si tú te acuerdas, el neoliberalismo que vino al Perú no era necesariamente, claro, conservador. Es que ha habido una ola liberal del neoliberalismo. Ha habido un neoliberalismo más liberal, ahora estamos viviendo una ola de neoliberalismo más autoritario, conservador, ¿no? Pero no dejan de ser, o sea, han sido flexibles siempre, ¿no? Hemos tenido una época, digamos, donde lo LGTBI era asumido por las empresas, ¿no? Pero ahora ya es todo lo contrario, ¿no? Y hemos visto incluso en estos magnates de las tecnologías cómo más bien está primando lo conservador, ¿no? Correcto, sí.
eso es lo que empezamos a ver en este informe, ¿no? Entonces nos pareció importante hacer esa cronología, mantener la cronología. Estamos cerca de llegar a los 100 casos desde enero del 2023 hasta la semana pasada, ¿no? Estamos llegando a los 100 casos de vulneraciones a los derechos culturales. Existen vulneraciones de múltiple índole, ¿no? Desde leyes que han sacado para frenar el pensamiento crítico dentro de los colegios, hasta vulneraciones a los territorios de los pueblos indígenas, hasta ataques directos de censura contra creadores de contenido, artistas, comunicadores, etcétera, ¿no? Sí, lo que se ve con claridad es que es algo sistemático, como decíamos, y además progresivo. El 23 hemos detectado 19 vulneraciones, el 24, 37 si no me equivoco, y ahora solamente en el 25, estando en septiembre, vamos 44, 45 vulneraciones, ¿no? Entonces está en progreso, está en crecimiento, ¿no? Claro, es fundamental que también se entienda de qué hablamos cuando hablamos de derechos culturales, ¿no? Es, supongo yo, el derecho a expresarnos, el derecho a disputar también los sentidos, ¿no? A darle un sentido a la sociedad, que es un poco el trabajo, por ejemplo, de los trabajadores del arte, de la cultura. Otras cosas más, por supuesto, los derechos que tienen los propios pueblos, ¿no? A ser ellos mismos, finalmente, ¿no? Pero sería importante, Guille, que nos puedas, ya para cerrar, porque el tiempo siempre es así, tirano, ¿nos podrías dar un ejemplo de cómo se vulneran estos derechos culturales para entender una experiencia concreta? Me hubiera gustado hablar también, por ejemplo, de los jóvenes y esto que está pasando ahora con One Piece, ¿no? Que, mira, es un símbolo cultural, ¿no? Global, además, una caricatura, ¿no? Que se vuelve en un arma tan importante, y veía un video donde la Moyano decía, ¿no? Poco más y que hay que prohibir que pasen One Piece en la tele porque está motivando que los jóvenes se rebelen contra esto de las AFPs y las tiranías, en fin. Pero nos gustaría, tal vez, que nos retrates un caso de vulneración a los derechos culturales, ¿no? Para que quienes nos ven puedan entender de qué estamos hablando exactamente, ¿no? Sí, algunos quizá no muy rápidamente. Ayer conversábamos en la presentación que hemos tenido del informe que uno de los caseritos de estas vulneraciones son los caricaturistas, ¿no? Ahí está. Porque los caricaturistas, si te das cuenta, son uno de los pocos espacios que abordan el tema del humor en el Perú en plataformas amplias como periódicos o páginas web de manera crítica, ¿no? Tenemos pues programas de televisión que hacen humor, pero un humor muy complaciente, ¿no? Muy repetitivo, que refuerza jerarquías, ¿no? Claro. Racismo. Y no es casual de que estos, por ejemplo, Carlín ha sufrido hostigamiento por parte de la Policía Nacional, que ha emitido comunicados en su contra, del Rafael López Aliaga, ¿no? Juan Acevedo, que le quitaron el premio de la Casa de la Literatura, ¿no? El propio Chilico, con la descarada acá en Cusco también, ¿no? Ese caso que sonó a nivel nacional. Sí. Entonces, por ejemplo, eso es un caso varios casos que retratan lo que están buscando, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, también Rafael López Aliaga, en la Municipalidad de Lima, ha desmantelado la Gerencia de Cultura, ¿no? La ha desmantelado. Ha despedido a la gran mayoría de los trabajadores del área, ha cambiado el ROF para eliminar subgerencias que existían dentro de la Gerencia de Cultura, ¿no? Ha desfinanciado a la Gerencia de Cultura también, ¿no? El LUM, ¿no? El LUM ha estado en ataque permanente, ¿no? Lo cerraron de manera temporal, obligaron, digamos, presionaron para que se cambiara a su director, ¿no? Y por otro lado, tenemos también lo que tú mencionabas, ¿no? Hay un conjunto de vulneraciones fuertes hacia los territorios y los derechos de los pueblos indígenas en el Perú, ¿no? Muy fuerte. Claro. Un gran porcentaje de las vulneraciones que hemos identificado tienen que ver justamente con vulneraciones a los pueblos indígenas, ¿no? Ahora, en el caso cusqueño, digamos, efectivamente uno de los casos emblemáticos tal vez sea este de la descarada,
pero muchos pierden de vista, hasta el anteaño había una feria del libro en el Cusco, apoyada por la Dirección de Cultura, ¿no? Y de repente el año pasado decidieron simplemente dejarla sin fondos, suspenderla, ¿no? Y se tuvo que sacar como una feria alternativa impulsada por la Cámara del Libro. Entonces eso nos muestra cómo incluso en una ciudad cultural como la del Cusco, ¿no? Donde, en fin, debería ser un centro de estas manifestaciones, de estas discusiones, pues hay una clarísima vulneración, ¿no? Hay una apuesta concreta de cerrar espacios donde la gente incluso pueda comprar libros. O sea, ya así de delirante puede ser esto, pero así funcionan las épocas estos de excepción, ¿no? Como tú le has denominado, ¿no? Que estamos viviendo unas políticas culturales de excepción que tienen su contraparte en un régimen de excepción, ¿no? O sea, por eso están muy vinculadas a la política, ¿no? Sí, y es que están pasando dos cosas ahora, ¿no? Como parte, digamos, de lo que hemos querido recoger en este informe. Lo primero que está pasando es que se está consolidando un clima cultural, ¿no? Esto va más allá de aprobar leyes o, digamos, quitar programas, ¿no? Claro. Del Estado. Tiene que ver con que se empieza a consolidar un clima cultural represivo. Y eso también genera, como hemos dicho también en otros espacios, autocensuras, empieza a generar que las propias instituciones digan, mejor no abordemos estos temas porque ahora son complicados, ¿no? Entonces empieza a generarse un clima, o mejor ya no financiemos tales cosas, ¿no? Los planteamientos críticos están bien, pero después generan problemas, entonces mejor evitemos eso, ¿no? Ese clima se está instalando, ¿no? Y por eso es tan importante que, frente a los casos que hemos visto, procuremos que no se instale, ¿no? Claro. Procuremos, es trabajo también de la sociedad en general y de los trabajadores de las artes y las culturas y de las personas y organizaciones vulneradas, ¿no? En sus derechos culturales, evitar que eso se asiente. Porque lo segundo que está pasando, y es obvio con lo que hemos dicho, es que la censura ya se ha vuelto ley en el Perú. La censura no es un abuso de poder en el Perú en este momento, ya claro, es legalmente ley, hablando. ya digamos. está legalizada, ¿no? Claro. Ya se ha legalizado y digamos es algo también que tenemos que revertir, por lo cual hemos planteado lo siguiente. En todas las vulneraciones que hemos identificado también que han existido respuestas de parte de la sociedad, de parte de los trabajadores de las artes y de las culturas, de parte de los pueblos indígenas, ha habido respuestas, ¿no? Lo que creemos es que para evitar que la censura siga siendo ley y para evitar que se siga instalando este clima represivo cultural, tenemos que construir mayores niveles de articulación y eso implica avanzar hacia la construcción de un frente cultural, ¿no? Estamos en ese proceso, es difícil superar la fragmentación de 30 años de neoliberalismo, es difícil, pero tenemos que empezar a hacerlo decididamente al mediano plazo. Bien, Guillermo, interesante lo que nos cuentas, lo que nos comentas. Podríamos hablar de muchas otras cosas más, en realidad es un campo bastante grande, ¿no? Y creo que es una investigación muy importante porque efectivamente hace un esfuerzo de caracterizar cosas, procesos, y sobre todo en una región como el Cusco es importante abordarlo, ¿no? Ahora que, digamos, todo se vuelve turismo y se deja de lado la cultura, ¿no? Siendo una ciudad cultural esta tan importante, y por otro lado, por el régimen que estamos viviendo, Cusco, donde se vulneraron no solamente derechos culturales, se mataron a personas, donde hay un racismo brutal, ¿no es cierto? Vimos cómo, digamos, con el estallido social, se mostró los desgarramientos que existen en la sociedad cusqueña, ¿no? El racismo brutal de ciertos sectores que desprecian a los indios, que creen que no tienen cultura, ¿no? Cuando vinieron los campesinos los campesinos de los comuneros, ¿no? A expresarse aquí, entonces, digamos, se evidenció, se desveló nuevamente que ese sueñito del Perú unido, cholo, chicha, ¿no es cierto? Era de la comida, era falso, ¿no? Que hay desgarramientos muy profundos y que deberíamos discutir de estos temas y ojalá hagan más espacios, generen más espacios desde la propia sociedad. Guille, muchas gracias. Unas últimas palabras aquí para nuestro público, por favor, para quienes nos ven desde las redes sociales. No, bueno, muchas gracias por la invitación. Tenemos mucho interés
desde distintos espacios, desde los movimientos de cultura vía comunitaria, desde la red de trabajadores de las artes y las culturas, en poder generar también articulaciones con distintas organizaciones culturales en Cusco y en otras regiones del país. Así que esperemos que esta conversación sirva para seguir aproximándonos, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias. Y así hemos llegado a la parte final de nuestro programa Campanazo, que transmitimos a través de nuestras redes sociales de Latitud Sur, ¿no? Que es nuestro canal que estamos promoviendo, y será hasta una próxima oportunidad en Campanazo. Muchas gracias.